Comenzamos nueva temporada en Los Reporteros y lo hacemos con un aviso que nos llega de Naciones Unidas. El mundo está en peligro, y no solo por la guerra, sino también por un cambio climático que provoca hambre y desigualdad. La sequía es una de sus consecuencias y aquí en Andalucía lo sabemos bien. Nuestros embalses están en mínimos históricos y reservas como Doñana están al límite, como hemos podido comprobar en Los Reporteros. Hay quien dice que la principal revolución del siglo XXI será cambiar nuestra relación con el planeta, porque la supervivencia pasa por ahorrar más y consumir mejor. El verano que acaba de terminar ha sido el más caluroso de los últimos 60 años. Pero si este titular 1000 veces repetido ya no les resulta novedoso, aguarden a la siguiente noticia. Los expertos en cambio climático advierten de que si no contenemos el calentamiento global, puede que este verano tan sofocante se recuerde algún día como uno de los más templados del siglo XXI. La primavera fue extrañamente cálida, pero lo peor estaba por llegar. 3 olas de calor casi consecutivas y de una dureza inusitada. La primera llegó antes incluso de que el verano diera comienzo oficialmente. Duró 7 días y se extendió por 39 provincias que padecieron una anomalía térmica de 3 grados de media. De hecho, 6 provincias andaluzas están en aviso por intenso calor. La segunda ola, la más intensa, no tardaría en aparecer. Comenzó el 9 de julio y afectó a 43 provincias durante 18 días seguidos, en los que la media de las temperaturas se incrementó en casi 5 grados. El pico de esta segunda ola de calor de la temporada con aviso rojo. Sin apenas respiro llegó la tercera. 17 días de calor extremo en 27 provincias con una alteración térmica de casi 4 grados. Las temperaturas apenas nos han dado un respiro. Todos los factores meteorológicos que podrían darse se dieron, a la vez y sin descanso. Una acusada insolación, sin apenas nubosidad ni viento, y la entrada recurrente de masas de aire caliente desde el continente africano dispararon las temperaturas más allá de cualquier registro conocido. Y habrá que acostumbrarse, nos dice Juan del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. A su juicio, los datos son consonantes con el cambio climático. El cambio climático dice que esto va a ocurrir con más frecuencia, es decir, van a haber veranos más calurosos, y van a haber más episodios de ola de calor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el verano se está alargando, el verano se está comiendo parte de la primavera y está comiendo parte del otoño. Entonces, de momento que tengamos unos veranos más extensos, tendremos también más olas de calor. Pero es que más la temperatura está subiendo, ¿no? Se hablan de temperaturas en la segunda mitad de este siglo que podrían alcanzarse en algunos sitios, aquí en Andalucía, los 50 grados. Lo que se une a un ciclo de sequía que dura ya 9 años. Andalucía ha comenzado el año hidrológico con los pantanos al 25% de su capacidad, lo que supone que el agua total embalsada es hoy la mitad de la que teníamos hace una década. La escasez amenaza a la agricultura y al consumo urbano, a la industria y al turismo, pero no solo eso. Uno de los mayores humedales de Europa, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, se enfrenta a un futuro cada vez más complicado. Bienvenidos a Doñana, al corazón de Doñana, para ser precisos, un territorio especialmente sensible a los efectos del cambio climático y siempre amenazado por el acoso turístico y la sobreexplotación agrícola. Pero para comprender la magnitud de este problema, hoy conocerán con los reporteros el estado de la laguna de Santa Olalla, otrora un paisaje acuático excepcional, hoy convertido en un simple charco. El primer tramo de nuestro viaje discurre al borde mismo del océano. El día se presenta algo borrascoso y el litoral nos recibe con una ligera llovizna, tan débil como pasajera. La realidad es que Doñana atraviesa por el periodo más seco que se recuerda y cuyos efectos comprobaremos muy pronto. Al otro lado de las dunas que nos separan del Atlántico, el verdor de los pinos y la brisa fresca que sobrevuela el Guadalquivir contrastan con la sequedad del territorio en el que poco a poco nos adentramos. La mitad de la superficie total del Parque Nacional de Doñana son marismas, terrenos inundables por tanto, pero de las 30.000 hectáreas que ocupa la marisma, este año solo se ha inundado el 5%. Cuando los satélites revelaron que la última laguna permanente de Doñana se había secado, esta imagen dio la vuelta al mundo hasta convertirse en un símbolo de los estragos del cambio climático. Esta es la laguna.
Y no es para menos. Cuando llegamos, el impacto que produce la laguna es mayúsculo. En condiciones normales, nos dice Miguel Ángel Bravo, técnico de la Reserva Biológica de Doñana, esta laguna ocuparía más de 200 hectáreas. Para que se hagan una idea, la misma superficie que tuvo la Expo del 92, por ejemplo. Hoy, sin embargo, Santa Olalla es un charco de 150 metros cuadrados. El resto es solo limo y barro seco, en el que una manada de ciervos acaba de encontrar un inesperado sendero. Evidentemente, cuando una laguna que siempre tiene agua se seca, algo pasa. Hemos pasado unos años muy malos, con muy escasa precipitación, las temperaturas más altas registradas desde que hay registro aquí en Doñana han ocurrido en los últimos 10 años y por lo tanto el balance hídrico se va a cero. Santa Olalla vive de ahorros y esos ahorros pues, se han ido acabando. No es la primera vez que algo así ocurre. La laguna de Santa Olalla se secó en 1983 y volvió a quedarse sin agua 12 años más tarde, en 1995. En ambos casos, la desecación coincidió con 2 periodos intensos de sequía. A mí no me preocupa tanto lo que esté pasando este año, ha pasado más veces, me preocupa que esto sea ya una costumbre. Es decir, si la que es permanente pasa a ser temporal, las que son temporales, ¿qué pasan a ser? A nada, pasan a ser nada. De hecho, a estas alturas del año, todas las lagunas temporales de Doñana se han secado. Estos ecosistemas, indispensables para el equilibrio medioambiental, se ubican en terrenos arenosos muy permeables, con poca capacidad para retener el agua. De ahí que su supervivencia no dependa solo de la lluvia, sino del buen estado del acuífero sobre el que las lagunas se asientan. Y el acuífero de Doñana está sobreexplotado, al límite. Aquí no hay aguas superficiales. Entonces, todos los que estén usando agua, están usando agua del acuífero y son los ahorros de los que Santa Olalla estaba y ha vivido siempre, porque son los ahorros del invierno los que le permiten tener agua en verano. No solo sequía. El agotamiento del acuífero de Doñana se debe también a la extracción de agua subterránea para el abastecimiento doméstico, el riego de jardines y el llenado de piscinas de Matalascañas, a solo 4 kilómetros de la laguna de Santa Olalla. Este popular enclave turístico, en el que apenas viven 3.000 vecinos a lo largo del año, alcanza los 160.000 habitantes en verano. La extracción de agua a través de pozos te produce un fenómeno de conos de depresión, que lo que hace es que en la zona donde está el pozo el nivel freático baja mucho más que en zonas más alejadas. La expansión de los cultivos de regadío en el entorno de Doñana y la proliferación de pozos ilegales, dentro incluso del propio parque, constituyen la segunda y más grave amenaza, hasta el punto de que la Comisión Europea ha condenado a España por no ponerle remedio. Aquí ese tipo de agricultura, digamos, derrochadora, no había existido antes. Esas explotaciones hay que optimizarlas, hay que reducirlas y hay que tratar de vivir con lo que se tiene, porque aquí no ha habido nunca escasez de agua. El problema es acostumbrarnos al agua que hay. Estamos a punto de marcharnos y nuestra partida coincide con la llegada de un pequeño rebaño de flamencos que parece haber encontrado alimento en el último resquicio de agua de la laguna. Ya ven, a pesar de la adversidad, la naturaleza intenta abrirse paso. En otros ámbitos, también el ser humano se enfrenta a un futuro incierto. A 300 kilómetros de Doñana, en la falda de este cerro, un racimo de casas blancas encuentra a sus pies cada vez menos agua en la que reflejarse. En esta serranía andaluza, a caballo entre las provincias de Málaga y Granada, hace ya 2 años que no llueve. Un pantalán varado en el lecho seco de lo que un día fue el brazo navegable de este pantano, el de la Viñuela. En la Axarquía malagueña es la desoladora imagen que deja a su paso un largo e inquietante periodo de sequía. Pero lo que están viendo no es solo un descalabro paisajístico. La vida cotidiana de toda una comarca está en riesgo. 15 pueblos de la Axarquía, amén de decenas de caseríos aislados y varias pedanías, dependen de este pantano, el mayor de la provincia. Ocupa 560 hectáreas, pero hoy está al 10% de su capacidad. Los tiempos de abundancia son ya historia y forman parte de una foto fija que el alcalde de La Viñuela contempla con más preocupación que nostalgia. Si cuando llegue mes de marzo o abril del siguiente año, si no ha llovido y la presa está en los niveles que se prevé que estará, y no solo la presa, también los manantiales, las fuentes de agua,
pues van a estar en una situación crítica, yo creo. La presa prácticamente no será útil el agua que tenga, puesto que esa agua será de muy difícil potabilización. Cuando llegue un momento, los niveles de material orgánico y de resto de materiales que pueda tener la presa, pues va a ser muy difícil de potabilizar y de poner apta para el consumo humano, y el resto de manantiales pues estarán en una situación también muy difícil. En La Viñuela viven 2.000 vecinos, casi la mitad de ellos extranjeros. En verano este apacible pueblo se llena de turistas y duplica su población. Un hotel y decenas de casas rurales cuelgan el cartel de completo y el consumo de agua se dispara, justo cuando el cultivo del aguacate más riego necesita. Es absolutamente así. El turismo y por otra parte la agricultura pues son los dos pilares de la economía asarqueña. La producción de subtropicales en la comarca se ha convertido en una industria con un potencial económico inmenso, que ha venido a producir riqueza, a producir bienestar, a producir empleo. Es de lo que hemos vivido históricamente y queremos seguir viviendo, y hay que poner el recurso hídrico que necesitamos. Y esa es la paradoja que encierra el Producto Interior Bruto de Andalucía. Los sectores que más y mejor alimentan nuestra economía, turismo y agricultura, son los que más sed provocan. Habrá pues restricciones al consumo. Las principales empresas municipales de agua evitan hablar en esos términos. Aún hay tiempo, nos dicen, pero solo si hacemos un uso sensato y razonable de los recursos. La solución es la eficiencia. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos reducir las detracciones de agua de la naturaleza, porque la naturaleza ya no da tanta agua como daba. Es el único camino que nos queda. Consumir menos energía, consumir menos agua, consumir menos suelo, consumir menos recursos. Hasta ahora hemos vivido de espaldas a esa circunstancia. Parecía que todo era infinito y que no se iba a acabar jamás. Y la realidad es tozuda. Es el nuevo paradigma que promueve Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana e impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua. La sequía es el núcleo del problema, asegura, pero es la gestión responsable de la escasez lo que exige un cambio radical en el uso de los recursos hídricos, especialmente en la agricultura, que consume el 80% del agua total disponible. Hay un cambio en el que todos estamos de acuerdo. Modernización, eficiencia. Si para regar un campo de maíz se necesitaban 8.000 metros cúbicos, pues reducirlo a 6 o a 4. Si para regar un naranjal se necesitaban también 8.000, reducirlo a 6 o a 5. En eso estamos todos de acuerdo. Si la dotación de una persona, de un ciudadano de Córdoba, de Málaga o de Granada, eran hace 20 años 170 litros al día, reducirlo a 140, a 130, a 120 o a 90, como lo quiere reducir Emasesa, y con ello ahorrar. El problema es, bien, ¿y con el agua ahorrada qué hacemos? ¿Más naranjales? ¿Más maizales? ¿Más melocotoneros? ¿Más aguacates? ¿Más regar lo que no se regaba, el olivo? ¿Más regar lo que menos aún se regaba, el almendral? Esto que estoy diciendo, que se dice en un minuto, es el mayor problema político que tiene Andalucía. ¿Cómo hay que hacer una transición justa a un regadío sostenible? Complicadísimo. Un problema cuya solución ya no consiste solo en acometer grandes obras hidráulicas. El concepto acuñado en los años 50 del pasado siglo, según el cual cuantos más embalses se construyan, más agua almacenaremos, es una idea superada. Tradicionalmente las sequías siempre las hemos abordado de la misma forma. Cada 10 años hemos tenido una sequía, cada 10 años hemos hecho un embalse. Ha llegado un momento que hemos hecho nuestro último embalse, Melonares, porque ya no caben más embalses en la Sierra Morena. Un embalse nuevo le quitaría agua a los ya existentes. No ganamos nada. Es que hacer embalses en parte es dar agua de beber al sol. Es que el sol evapora 1,5 metros al año, y si el embalse tiene muchos miles de kilómetros cuadrados, son muchísimos miles de metros cúbicos que se le dan de beber al sol, ¿eh? Los acuíferos son más eficientes. Siempre claro que los acuíferos no se esquilmen. El agotamiento de las aguas subterráneas es lo que ha convertido a la última laguna permanente de Doñana en un barrizal. Y aunque no haya demasiado margen para el optimismo, nada es irreversible todavía.
Yo en ese sentido creo que somos bastante capaces de tropezar muchas veces en la misma piedra. Ahora llueve, esto se pone hecho un vergel y la primavera que viene no nos hemos acordado para nada del calor que hemos pasado este verano. Quién sabe, lo único cierto es que hará falta mucho más que lloviznas y chubascos para romper el ciclo de sequía en la que estamos atrapados desde hace ya casi 10 años. Eso que todo el mundo recordamos de que llueva durante varios días seguidos, ¿no? Esa es la forma habitual, digamos, de romperse la sequía, ¿no? Eso evidentemente con el cambio climático cada vez va a ser menos frecuente. Veremos qué nos depara el otoño. Mientras tanto, seamos prudentes. Pase lo que pase, llueva mucho o poco, el agua seguirá siendo un bien escaso.